Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Corte Constitucional reconoció derechos pensionales a la compañera permanente de un hombre que simultáneamente tenía esposa. El inédito fallo advierte que no se podrá negar una pensión, advirtiendo que el matrimonio vale más que la unión marital de hecho. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ofensiva de las fuerzas militares contra las disidencias de las FARC. En Tumaco, departamento de Nariño, fueron neutralizados 5 disidentes de las FARC. Fueron capturados otros 10 y 8 menores de edad fueron recuperados. El ejército confirmó que estos serían responsables del asesinato de 6 militares esta semana en el Cauca. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Avanza la negociación del aumento al salario mínimo para el año entrante. Las centrales obreras proponen 20% de incremento. Los gremios, por su parte, no entregaron una cifra en la mesa. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tensión en las calles de Perú. Manifestantes exigen liberación de Pedro Castillo. Juez ordena 7 días de cárcel preventiva para Castillo, mientras la nueva presidenta busca formar gabinete. Gobierno de Perú cuestiona a México y Colombia por sus posiciones frente a la crisis reciente. Departamento de Justicia de Estados Unidos declara al expresidente Donald Trump en desacato. Un francés desbanca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Continúan las fuertes manifestaciones e incertidumbre en Perú tras la destitución de Pedro Castillo. La justicia del país ordenó 7 días de prisión preventiva para el expresidente, mientras México confirmó que el exmandatario pidió asilo político. Continúa la crisis política en Perú. Miles de personas han salido a las calles a protestar, bloqueando carreteras y quemando barricadas para exigir el cierre del Congreso y elecciones anticipadas después de que el expresidente Pedro Castillo fuera derrocado. El juez supremo peruano Juan Carlos Chicley dictó 7 días de prisión preliminar para el destituido presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de Estado. Disolver temporalmente el Congreso de la República. La Fiscalía le atribuye los delitos a Castillo tras disponer el cierre temporal del Congreso, la intervención del sistema judicial y decretar un gobierno de excepción al margen de la Constitución. Según el artículo 346 del Código Penal de Perú, que regula el delito de rebelión, Castillo enfrenta entre 10 y 20 años de prisión por su accionar del pasado miércoles. Por su lado, el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Pedro Castillo había ratificado ante el embajador de México en Perú, Paulo Monroy, una solicitud de asilo al gobierno mexicano, quienes manifestaron que han procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. La Cancillería peruana se manifestó al respecto y convocó al embajador de México a fin de transmitirle que las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y que no resultan consistentes con los acontecimientos que han sucedido en días recientes. De igual manera lo hizo con Colombia, convocando al encargado de negocios del país, recordándole que en Perú existe pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso. De otro lado, la nueva jefe de Estado, Dina Boluarte, inició una ronda de diálogo con varios grupos del Congreso para hacer un llamado a las agrupaciones parlamentarias y trabajar en unidad por el bien de los peruanos. Boluarte, quien es la primera mujer presidenta en la historia de Perú, tiene como principal reto lograr la gobernabilidad y crear puentes de diálogo con el Parlamento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca declarar a Trump en desacato por documentos clasificados. La medida fue solicitada luego de que un equipo de asesores contratados por los abogados del expresidente notificaron del hallazgo de otros 2 documentos confidenciales en una de sus propiedades en Florida.
El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que blinda el matrimonio gay. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un histórico proyecto que ya había conseguido luz verde en el Senado. Solo resta que el presidente Joe Biden la promulgue. Este proyecto sirve como una precaución destinada a evitar que la Corte Suprema, liderada por conservadores, avance sobre este derecho y lo anule. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recomienda aumentos en el salario mínimo. La OCDE considera que ante la escalada de la inflación actual hay que favorecer los aumentos del salario mínimo para amortiguar el golpe para las familias más vulnerables y acompañar eso de otras prestaciones sociales, mecanismos o bonificaciones. Una conmovedora oración dirigió el Papa Francisco durante un homenaje a la Virgen de la Inmaculada en la Plaza de España de Roma. El sumo pontífice, dirigiéndose a la Virgen, pidió por los hombres y mujeres del mundo y con la voz quebrada, visiblemente compungido, imploró por la paz del pueblo ucraniano. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio positivo para coronavirus y tuvo que postergar su reaparición pública tras ser inhabilitada y condenada a 6 años de prisión por la justicia de la nación austral. Según se ha informado, Fernández de Kirchner se encuentra en buen estado de salud y descansando en su casa, mientras el acto masivo que tenía planeado para el próximo 12 de diciembre fue reprogramado para el 19 y se espera una gran movilización del peronismo para respaldarla luego de la condena en su contra. Estados Unidos y Rusia realizaron intercambio de prisioneros. Tuvo como protagonista este intercambio a la jugadora de baloncesto Brittney Griner, quien quedó libre a cambio de la entrega a Moscú del famoso traficante de armas Viktor Bout, conocido como el mercader de la muerte. Griner llegó a Estados Unidos casi 10 meses después de haber sido detenida en Rusia y de convertirse en la norteamericana de más alto perfil encarcelada en el extranjero. El francés Bernard Arnault desbancó al sudafricano Elon Musk como el hombre más rico del mundo. El dueño del imperio de lujo Louis Vuitton atesora una fortuna de 185.400 millones de dólares frente a los 185.300 millones de dólares del dueño de Twitter y CEO de Tesla. La ciencia al rescate y contra el desperdicio de alimentos. Crean pequeños sobres con químicos para retrasar la maduración de las frutas. Las empresas de tecnología agrícola están utilizando la ciencia para tratar de prolongar la vida útil de los productos y ayudar a prevenir el desperdicio de alimentos. Hazel Technologies, con sede en Chicago, es una de ellas. Han creado, entre otras cosas, una pequeña bolsita que puede retrasar la maduración de las manzanas al inhibir la hormona etileno natural. What we do as a company is develop packaging materials or other technology that helps utilize that basic chemistry and extend the shelf life. Es parte de un arsenal de técnicas que también incluyen control de la temperatura y privación de oxígeno para mantener las manzanas lo más frescas posible, incluso muchos meses después de la cosecha. PrintPods es la impresora portátil que cabe en la palma de la mano. Esta impresora portátil y multifuncional, fácil de transportar, que cabe en la palma de la mano, es adecuada para imprimir en superficies de papel, tarjetas, madera, vidrio, hasta cerámica. PrintPods permite hacerlo todo con tipos de tinta de cambio ultra rápido. Con un solo cartucho puede imprimir continuamente más de 3.500 veces sin esfuerzo. Este moderno dispositivo se caracteriza por su diseño, tamaño y prestaciones técnicas. Con un sensor de polea avanzado, PrintPods detectará y responderá a sus movimientos desde el principio, lo que hace que imprima más rápido. Muy buenas noches. Hay una especie de alerta nacional por personas que han muerto o están intoxicadas por consumo de licores adulterados. En solo Bogotá han perdido la vida 16 personas en las últimas horas. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Alejandro Gómez. Él es secretario de Salud de Bogotá, médico, especialista además en auditoría de salud. A ver, doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. A usted muchísimas gracias por su invitación. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de licores adulterados? A ver, Yamid, este es un riesgo que es permanente
alrededor del consumo de licores, sobre todo en las personas que tienen abuso de licor. Sin embargo, se ha logrado que los licores que se consiguen tengan dentro de sí lo que se conoce como alcohol etílico. Ese es el alcohol que podemos consumir en los distintos licores. Desgraciadamente, desde hace unas 2 semanas para acá, hemos detectado en la ciudad de Bogotá personas y botellas de licor que no tienen alcohol etílico, sino alcohol metílico. Este es un alcohol diferente con fines industriales. La diferencia es muy leve entre el uno y el otro, pero es lo que hace una cosa que se pueda consumir a que se constituya un veneno. El alcohol metílico es veneno y genera, como usted bien lo decía, no solo casos graves de intoxicación, sino incluso la muerte. Pero mire, doctor Alejandro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que están fabricando algún licor especial que están consumiendo o es que están adulterando licores? Puede tratarse de 3 condiciones distintas, don Yamid. Lo primero es que una marca que tiene un registro sanitario y que producía un licor que se podía comercializar porque no generaba este tipo de intoxicaciones, se haya apartado de las prácticas de fabricación que tenía y esté produciendo un licor de mala calidad. Eso vendría desde el punto de fábrica. Lo segundo que puede pasar es que las botellas ya vacías de estos licores que se comercializaban sin mayores riesgos estén siendo utilizadas para reenvasar, ahí sí, licores que se han hecho en alambiques o en fábricas caseras que conllevan todo este riesgo de metanol. Pero lo tercero que puede pasar es que estén falsificando las botellas y las etiquetas. O sea, que estén simulando este tipo de presentación y en eso estamos, tratando de, con los organismos de vigilancia, con los organismos de investigación, de la mano de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional, tratando de ubicar dónde se está fabricando o envasando este tipo de licor para poder eliminar el riesgo que están sufriendo las personas. Pero entonces, doctor Gómez, no es que estén adulterando, sino que están elaborando licores especiales con base en aguardiente o cómo. Puede ser cualquiera de las 3 condiciones que le decía. Si lo están haciendo en una fábrica, digamos, legalmente constituida, pero están contaminándolo con metanol, esto es un proceso de adulteración. Y por supuesto, si están reenvasando en las botellas que originalmente tenían un licor que no representaba tanto riesgo, o están falsificando ese tipo de envase para comercializar ese tipo de sustancia, pues en todos los casos se constituye un riesgo enorme para la vida de las personas que consumen. Pero es que lo venden como un licor especial o como aguardiente. A ver, cuando usted va a sitios en donde venden este tipo de licor, son licores de muy bajo precio. Son licores que se consumen normalmente por personas que tienen un uso abusivo del alcohol, personas que tienen condiciones de alcoholismo. ¿Pero lo venden como aguardiente? Lo venden como aperitivo o como aguardiente, ¿sí? Esa es, digamos, la expresión comercial. Pero de aperitivo es alcohol puro. No es alcohol puro. La verdad, cuando usted analiza el contenido de la botella, el nivel de alcohol es más o menos el 20%. O sea, si es un alcohol disuelto en algún otro solvente, normalmente agua con colorantes, etcétera. ¿Tiene más alcohol una botella de aguardiente? Tiene más alcohol una botella de aguardiente. El problema no es el contenido del alcohol, sino el tipo de alcohol que es. Claro, una botella de aguardiente debidamente fabricada y comercializada tiene alrededor de 28-30% de alcohol. Estas tienen solamente el 20%, pero esa dosis del 20% puede causarle la muerte a una persona por tratarse del alcohol que le decía, un alcohol de tipo industrial que nunca debe consumir. Imagínense, ya van 16 personas muertas. Bueno, es una situación terrible y para los servicios sanitarios muy duro, porque cuando llega una persona de estas a los servicios de urgencias con los primeros síntomas de intoxicación, por supuesto, el personal médico asistencial procede a hacer lavados estomacales y todo eso para sacar el licor que todavía está en el tubo digestivo, que no se ha absorbido, pero se puede hacer muy poco. Las personas rápidamente entran en una falla hepática, en una falla respiratoria y mueren a las pocas horas. ¿Y qué está haciendo la alcaldía para combatir eso? Bueno, lo primero es esto que estamos haciendo usted y yo. Es difundiendo esta alerta, esta información para que la gente lo sepa. No consuma licores que no tienen origen claro. De acuerdo. Fíjese dónde está comprando usted el licor. Fíjese además y desconfíe de los precios muy baratos. Las personas saben cuánto valen normalmente este tipo de licor. Si en algún momento se lo están ofreciendo con un descuento del 20, 25, 30%, eso tiene gato encerrado. Probablemente ese no es el licor que se estaba mencionando. Pero además, claro,
todas las entidades de control de la alcaldía, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la misma Secretaría de Salud, que es la Policía Sanitaria, están yendo a hacer operativos a todos los centros comerciales, a las salsamentarias, a las tiendas de barrio, a los diferentes sitios donde nos ha denunciado la ciudadanía que se vende. ¿Y han logrado hacer algo? Hemos hecho muy buenos decomisos. Por ejemplo. Hemos logrado llegar a diferentes sitios, hemos podido recoger botellas de licor que no brindan las garantías, que no tienen el etiquetado, que no están debidamente selladas, que no tienen, insisto, aquellos elementos que le permiten a la ciudadanía. ¿Y hay detenidos o...? Hasta la fecha no. En este momento, por supuesto, eso no hace tanto parte de la competencia de la Secretaría Distrital de Salud, pero por supuesto las autoridades de policía están haciendo las investigaciones de rigor y se procede también no solo con el decomiso, sino que probablemente podemos sellar cada uno de estos establecimientos y así lo hemos hecho. ¿Y eso lo expenden en tiendas normales o en licoreras? ¿O lo expenden en tiendas normales, en tiendas de barrio, pero con frecuencia lo expenden en casas. Casas que no tienen ningún tipo de señalización. Alambiques, pues. Y la ciudadanía no lo denuncia. Nos hacen una llamada al 123 y nos dicen, vea, yo sospecho que en tal casa está pasando algo extraño porque allí va llegando gente y va saliendo con botellas de licor como si esto fuera un estanquillo. Además, existe la costumbre de comercializarlo entre las mismas personas consumidoras. Pueden haber en algunos sitios, en algunos parques de la ciudad en donde están estas personas que tienen consumo abusivo, que una de ellas en una mochila cargue 4 o 5 botellas de estas y se las venda a sus compañeros o compañeras por unos precios supremamente baratos, que por supuesto induce que las personas compren este tipo de licor con este nivel de riesgo. ¿Qué es Rey de Reyes? 3 marcas hemos encontrado, Yamid, asociadas al metanol y a las intoxicaciones en la ciudad de Bogotá durante las últimas 3 semanas. Una es Rey de Reyes, que se vende como un aguardiente o aperitivo. La otra es Cabañita, que se vende como un aguardiente, que exhiben la etiqueta que es un aguardiente. Cabañita. Sí, Cabañita. En singular. Y hay una tercera que encontramos que tiene el nombre de Old John, como Viejo Juan en inglés, y que simula o parece simular un whisky porque es de color ámbar. Esta lo único que dice es que es licor Old John. Las personas consumen esto y por supuesto, como le digo, estamos teniendo estos resultados tan indeseables. Y eso es muy barato, pues. Por supuesto que sí. ¿Y en qué lugar de Bogotá hay una zona especial en Bogotá en donde se está expendiendo este tipo de licores? Estamos haciendo operativos en todas las localidades. Encontramos presencia no solo de personas que vivían o consumían, sino también de sitios donde se vende en la localidad de Santa Fe, en la localidad de Mártires. Hemos encontrado en Rafael Uribe, hemos encontrado en Teusaquillo, en Teusaquillo no, debo corregirme. Hemos encontrado en Usme, en Tunjuelito, hemos encontrado en Kennedy. O sea, tenemos que hacer operativos a lo largo y ancho de toda Bogotá, porque esto puede estar en cualquier parte. ¿Y cuánto vale una botella de esta cosa? Se comercializan entre los 5 y los 10 mil pesos la medida de media botella o caneca, que se conoce en otras partes. Y mire, en el hospital hay personas atendidas por intoxicación. En este momento tenemos 8 personas hospitalizadas en graves condiciones. Algunas de ellas, esperamos todas salven su vida, pero algunas de ellas de pronto sobrevivan con ceguera permanente porque el alcohol también ataca el nervio óptico. Qué barbaridad es. Así es. Ahora, doctor Alejandro, ¿usted sabe si esto es un fenómeno exclusivo de Bogotá? No, señor. Es un fenómeno y es una alerta que se ha planteado a nivel nacional. La comercialización de este tipo de licores no es local. No sabemos incluso si se produce en Bogotá o nos llega de otra parte. Por eso estamos trabajando de la mano de otras entidades territoriales y siempre de la mano del INVIMA, que es la autoridad sanitaria que da desde el nivel nacional las licencias de producción a este tipo de sustancia y que nos acompaña siempre en estos operativos. Ahora, doctor Alejandro, estos temas. Esta gripa que está afectando a influenza a medio Bogotá. Así es. Segundo, ¿qué pasó con el Hospital San Juan de Dios? Tercero, ¿qué hay del COVID? ¿Cómo va eso? Cuarto, ¿qué hay de los pañuelos para proteger? Quinto, lo que usted más quiera poner. A ver, doctor Alejandro, secretario de Salud de Bogotá. Media Bogotá está con influenza. Estamos con influenza.
Y supongo yo que es un virus nacional, pues, porque todo el mundo está afectado. ¿Qué hacer? Yamid, estamos en el segundo pico de infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda es un cúmulo de enfermedades que todas se manifiestan como un resfrío. Sí. No están producidas solamente por la influenza. La influenza es uno de los virus que produce este tipo de infecciones, pero tenemos otras como el sincitial respiratorio que afecta más a niños y niñas. Tenemos otras como el rinovirus. En fin, existen una gran gama de virus respiratorios que generan este tipo de cuadros. En este momento lo estamos sufriendo porque estamos en una temporada de lluvias, en una temporada de bajas temperaturas. Sol, lluvia. De acuerdo. Entonces, tuvimos un primer pico muy duro por demás, por allá en el primer semestre, estoy hablando del mes de mayo aproximadamente, que fue toda una emergencia, sobre todo en hospitales pediátricos que en Bogotá. Vacunamos todos, Pero vale, ahora tenemos un segundo pico. Y además me coincide, y pego otra de sus preguntas, con un incremento leve, pero un incremento de los casos de COVID-19 en la ciudad. Veníamos absolutamente planos, abajo en COVID, y en este momento ya tenemos un pequeño repunte en el número de casos que puede corresponder a la pérdida de inmunidad después de 6 meses de la última vacuna. Nuestra recomendación, Yamid, vacúnense. Vacúnense con 2 biológicos. Perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Y si uno está vacunado como yo y le da? Ahí sí no tengo nada más que ofrecerle que las segundas medidas que son de bioseguridad. Si tiene usted un cuadro respiratorio y debe salir de su casa, por favor utilice el tapabocas, lávese las manos y ambientes amplios y ventilados como es este estudio en el que estamos en este momento. Es lo único que podemos hacer. Las infecciones respiratorias no se pueden, digamos, suprimir completamente, pero se previenen los cuadros graves con las vacunas. ¿Y la gente en Bogotá se está vacunando contra la influenza? Se están vacunando, no con el volumen y a la velocidad que nosotros quisiéramos. Hicimos una oferta enorme, sí. 200 puntos de vacunación más, en donde están vigentes en este momento, 200. En el día de hoy, 200 puntos y este fin de semana también. ¿Y la gente asiste? Y la gente asiste, pero insisto, necesitamos que vayan mucho más. Una reflexión de tipo epidemiológico. Si se vacunan en este momento, 9, 10, 11 de diciembre, y la vacuna demora entre 8 y 10 días para producir defensas, que eso es lo que normalmente demora, sí. Pues vamos a estar con las defensas para los días de Navidad en que nos reunimos con la familia. Es lo que habría que hacer y se pueden poner los 2 biológicos juntos, influenza y COVID-19. ¿Usted tiene, doctor Alejandro, cifras sobre cuántos bogotanos se han vacunado? No. Por supuesto que sí. Revisábamos las cifras hace unas horas y decimos, en primera y segundas dosis, lo que somos los adultos, estamos completamente vacunados en Bogotá. ¿Influenza? Estoy hablando de COVID-19. COVID. Perdón, de COVID-19. Y todavía en COVID-19, con respecto a la primera dosis, hemos aplicado más de 2.400.000, pero con respecto al segundo refuerzo, que es el que hoy estamos promoviendo, hemos aplicado 500.000. Si eso lo comparamos con los 5.700.000 que estamos vacunados con primera y segunda dosis, pues nos falta muchísimo. Y esa es la invitación que hacemos. Alrededor de la influenza, los números son mucho más bajos. Sobre el COVID. Se requieren 4 dosis, ¿no? Hoy por hoy se requieren 4 dosis. ¿Con una dosis cuántos hay? Con una dosis tenemos 5.700.000 personas. ¿Ya vacunados? Ya vacunados. La primera dosis no sirve si no se aplica la segunda. La primera dosis da una protección muy bajita, se necesita la segunda dosis para que suba la protección al 80%. ¿Cuántos estamos vacunados segunda dosis? 6 millones de personas, más que con la primera. Fenómeno interesante, en Bogotá se vacuna gente que no vive en Bogotá, que vive en los municipios vecinos. Por eso tenemos más segundas dosis que primeras, pero tenemos cobertura perfecta. Qué tan curioso. Sí, señor, así es. ¿Y tercera dosis? Tercera dosis o primer refuerzo, llevamos 2,5 millones de personas vacunadas. Está bien. O sea, vamos como en la mitad. Y la cuarta dosis o segundo refuerzo, escasamente llevamos 500.000 personas. O sea, nos falta muchísimas personas. Está mal. ¿Y por qué la invitación? En el mundo se ha demostrado, Yamid, que la vacuna contra el COVID, que previene cuadros graves, disminuye las defensas que genera a partir del 4º o 5º mes de aplicada. Por eso estamos insistiendo en ese segundo refuerzo o en ese primer refuerzo para personas que solamente tienen las dosis originales. ¿Y puestos de vacunación contra COVID siguen vigentes sí, y actuando en Bogotá? 200 puntos de vacunación, todos los días los pueden revisar en nuestras redes sociales. Incluso tenemos un código QR para que ubique el que le queda más cerca de casa. ¿Y eso está bajando
o creciendo la vacunación? Están disminuyendo la demanda de vacuna. Desgraciadamente la gente se ha agotado un poco con la vacunación, ha perdido la sensación de riesgo tal vez que teníamos en un par de años atrás, pero la invitación que tenemos que hacer permanentemente es a que se continúe el proceso de vacunación. Eso es con respecto al COVID. Y con respecto a la influenza y demás virus gripales. Entonces tenemos diferentes poblaciones, niños y niñas les tenemos que hacer todo el esquema de vacunación. Los adultos que tenemos alguna condición de comorbilidad o que tenemos la edad adecuada debemos vacunarnos contra la influenza. Se ha vacunado poca gente. Poca gente, la vacuna está disponible. La vacuna contra la influenza ya me hay que ponérsela cada año, porque cada año hay una cepa distinta. Cambia. ¿Y en dónde se vacuna? En los mismos 200 puntos. ¿Los mismos? Los mismos ofrecen la vacuna contra el COVID y la vacuna contra la influenza. ¿Y por qué la gente no va, hombre? Yo quisiera que usted me contestara eso, Yamid. Hay que rogarles, cuiden la salud, cuiden a sus niños, vacúnense. ¿Y dónde hay vacunas para proteger a los niños? Bueno, en los mismos sitios, todas las IPS, o sea, todas las clínicas, hospitales, centros de salud, y en estos puntos de vacunación, en donde hay COVID e influenza, también están los otros biológicos para completar el esquema ampliado de inmunizaciones con que cuenta Colombia, que es uno de los mejores de Latinoamérica. Bueno, Hospital San Juan de Dios, ¿qué va a pasar? En la actualidad, Yamid, el complejo San Juan de Dios es sujeto de una intervención muy importante por parte de la alcaldía, por parte también del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, y estamos pendientes de la definición del Ministerio de Cultura precisamente para el tema del Hospital Central. A ver qué va a pasar, si esa torre se puede o no demoler, es una decisión del Ministerio de Cultura. En el mientras tanto... Es patrimonio, ¿no? Todo el complejo es patrimonio. Sí. Lo que pasa es que los distintos edificios tienen un nivel de conservación diferente, según lo que explican los especialistas en patrimonio. Pero hoy ¿qué pasa dentro del hospital? A ver, en el complejo hay unos edificios que están ocupados. ¿Ocupados por quién? Ocupados por oficinas o por bodegas. Por ejemplo, tenemos unos archivos que pertenecen a la ERU. Pero no enfermos. No hay en ninguna parte. Bueno, debo hacer una claridad. El complejo San Juan de Dios es toda esa manzana enorme, todo ese perímetro, pero incluye el hospital materno-infantil, que queda al frente. El hospital materno-infantil sí que está atendiendo pacientes y está siendo también objeto de una intervención por parte de la alcaldía distrital. Pero que es universitario, ¿no? Ese es un hospital, es el hospital materno-infantil de toda la vida, que tiene un programa de madre canguro extraordinario, donde han tenido tantos y tantos hijos las mujeres de Bogotá y que pertenece a la subred Centro Oriente. Ahora, la pólvora. Ya este año, sin que todavía llegue Navidad, ya batimos el récord del año pasado sobre niños quemados. ¿Qué hacer? El tema de la pólvora es un tema cultural muy complejo. Nosotros habíamos logrado un récord muy bonito y era llegar al 7 de diciembre sin un solo quemado en la ciudad de Bogotá. Desgraciadamente no lo hicimos bien el 7, no lo hicimos bien el 8. A hoy, en horas del final de la tarde de este viernes en que estamos hablando, su merced y yo, ya tenemos 33 personas lesionadas por pólvora, la mayoría de ellas con procesos que se han atendido de manera ambulatoria. No, estamos en una proporción más o menos de 2 adultos por cada niño. Y una cosa particular, cuando en las otras temporadas navideñas el causante de las quemaduras había sido mayoritariamente el volador, este instrumento pues que se tira hacia arriba, en este año han sido más los totes y han generado más lesiones en manos, en los pulpejos de los dedos y también en cara. Estas son lesiones que dejan un dolor para toda la vida, que dejan una cicatriz para toda la vida y que perfectamente pueden ser prevenibles. Y bueno, doctor Alejandro, usted fue director de una EPS hace varios años. Hace más de 20 años. Sí, señor, pero fue director. Así es. ¿Qué tan buenas, qué tan indispensables, qué tan necesarias son las EPS? A ver, Yamid, yo creo que negar el malestar que tiene buena parte de la población con el sistema de seguridad social en salud no sería lógico. Hay evidentemente una expresión ciudadana que además se vio, digamos, refrendada por los resultados electorales en los que el candidato y ahora presidente Petro hablaba de una reforma al sistema. Yo creo que el sistema de seguridad social en salud en Colombia debe tener una reforma. Ahora,
¿Qué tipo de reforma deba tener? Eso es lo que tendremos que discutir. Estamos muy a la expectativa desde el gobierno distrital a la propuesta que va a salir del Ministerio de Salud y a que debería ser pues aquel texto sobre el que pudiéramos opinar y enriquecer con otras ideas. Creo que sí hay que mejorar el modelo que tenemos actualmente, pero exactamente cuáles son las reformas que se le tienen que hacer, no tengo exactamente la claridad. Debo anotar que nosotros apoyamos un nuevo modelo y tan es así que el modelo territorial, el de llevar equipos médico-asistenciales a los hogares de las personas, que fue el que mencionó el señor presidente en Aracataca como el nuevo modelo a implementar, que además ya se había hecho en Bogotá en otras administraciones, lo estamos haciendo. Hoy Bogotá tiene 300 equipos médicos, médico-asistenciales que llegan a los hogares donde la gente vive y tratamos de solucionar las enfermedades crónicas, sobre todo. Yamid, le pongo por caso, hay una persona que es hipertensa o que es diabética o que es cardiópata y recibe el mismo medicamento cada mes. Esa persona no tendría que estar yendo cada mes a un centro de salud o a un hospital a que le manden lo mismo. Nosotros vamos hasta los hogares y hacemos la evaluación médica y el control de ese paciente allá. Incluso podemos hacerle exámenes de laboratorio, lo que se puede hacer en un hogar sin hacer locuras, y le estamos llevando medicamentos a domicilio. De suerte que estamos acercando la salud a la gente y esa es parte de la reforma que necesita el sistema. No deberíamos seguir esperando que la gente vaya a los servicios de salud. Los servicios de salud deben venir a la gente y ese es nuestro modelo territorial. Algo así está proponiendo el gobierno nacional. Bueno, estamos prontos a contribuir con ideas y con experiencias para que el sistema sea mejor. Ahora, doctor Gómez, aprovechando su presencia, ¿de qué se enferman mayoritariamente los bogotanos? O los colombianos en general. Sí, pero hay que hacer la diferencia porque la salud urbana es diferente a la salud rural, Yamid. En el caso de Bogotá y de las otras grandes ciudades de Colombia, la enfermedad o el grupo de enfermedad que más afecta y que más personas mata son las enfermedades crónicas no transmisibles. Estoy hablando de la hipertensión arterial, de la diabetes, estoy hablando de las cardiopatías, estoy hablando de las enfermedades renales, estoy hablando de todos los procesos pulmonares crónicos, los enfisemas, la bronquitis crónica, etc. De modo que esa es la de mayor carga de enfermedad. Pero hay otra que ha venido surgiendo como importantísima y son todos los fenómenos de salud mental. Los traíamos ya pendientes desde antes de la pandemia y la pandemia no hizo más que agravarlos. Sí. Las decisiones que tuvimos que tomar, que yo incluso tuve que tomar y aconsejar a la alcaldesa que tomáramos, de confinamientos, trajo consigo un dolor social supremamente grande del que éramos conscientes, pero había que hacerlo para salvar vidas. Y hoy por hoy nos estamos tratando de poner al día. La demanda en materia de salud mental está enorme. La depresión, la ansiedad, la ideación suicida, la conducta paranoide, todo este tipo de cosas y otro elemento, los fenómenos de violencia que usted y yo hablábamos antes de esta entrevista fuera de micrófono, violencia intrafamiliar, violencia en la vía pública. La violencia en la vía pública y los accidentes viales son de buena manera producto de mal manejo del estrés y de tolerancia a la frustración. En salud mental tenemos mucho por hacer en Bogotá y en toda Colombia. ¿Y qué hacer para cambiar esa actitud beligerante y agresiva de la gente en general? Creo que son fenómenos complejos, que tener una solución única no se hace fácil. Desde el sector salud tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar desde el sector social. Tenemos que tener otra forma de relacionamientos. El transporte debe ser una experiencia menos estresante de lo que es actualmente y por supuesto las condiciones laborales y las condiciones de supervivencia de la gente son otras condicionantes del estrés y de la angustia que las personas viven. Tiene que ser un cambio más general, más social, pero por supuesto el sector salud tiene que aportar lo que le corresponde. Y regresamos con el tapabocas. Yo lo estoy utilizando en la actualidad, sobre todo cuando vamos en espacios reducidos, cuando vamos en un vehículo, cuando vamos en el transporte público y si tenemos algún cuadro respiratorio. Actualmente las condiciones epidemiológicas no nos lo hacen mandatorio. En ese caso, como en otros, estamos pendientes de las decisiones del Ministerio de Salud para ver qué hacemos. Pero es recomendable usar. Yo sí lo recomiendo, sinceramente. Es que la pandemia nos enseñó cosas, Yamid. Es que en el resto del mundo la gente no utiliza el tapabocas porque hubiera COVID. Lo utilizaba cuando tenía un síndrome gripal, lo utilizaba cuando había mayores niveles de contaminación o lo utilizaba cuando sabía que había gripe en el ambiente
como usted la menciona, uno se pone el tapabocas para cuidarse a sí mismo y para cuidar a los demás. Transmitir. Así es. Doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, muchas gracias. Don Yamid, siempre un placer, muy generoso usted. Ha sido usted muy amable. Gracias, señor. Y ustedes por la sintonía, muchas gracias. Y los invitamos a continuar aquí. Noticentro 1. Se ve. Noticentro 1. CMI. Amantes también tienen derecho a pensión, establece Corte Constitucional. Colombia califica como insolente posición de Nicaragua ante Corte de La Haya. Golpe a disidencias, 5 abatidos, 10 capturados. Otro líder social asesinado, esta vez en Bolívar. Europa urge más protección a líderes sociales. Justicia Especial para la Paz, JEP, anuncia sanción a 12 militares en retiro. En una sentencia inédita, la Corte Constitucional reconoció derechos pensionales a la compañera permanente de un hombre que simultáneamente tenía esposa. El hombre de esta historia es Jesús, quien se pensionó de la empresa Puertos de Colombia y falleció en 1979. Jesús tenía esposa, Juana, y simultáneamente tuvo una compañera permanente, Carmen, con quien sostuvo una relación durante 24 años, de la que nacieron 3 hijos. A Juana, la esposa, le reconocieron la sustitución pensional, es decir, aquella pensión que se le otorga a los beneficiarios de un pensionado que fallece. Pero Carmen, la compañera permanente, no contó con la misma suerte con la sustitución pensional. Desde 1984 pidió la pensión de su excompañero, pero en varias instancias le fue negada. Hasta la Corte Suprema de Justicia falló en su contra en abril de 2020 en los siguientes términos. La preferencia la tiene la cónyuge sobre la compañera permanente. Pero la Corte Constitucional acaba de cambiar ese precedente sobre la pensión de una persona que tiene convivencia sentimental simultánea. Con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, la Corte expresó: no se podrá negar el reconocimiento de ese tipo de prestación económica bajo un argumento que prevalece el vínculo matrimonial sobre la unión marital de hecho, o que las normas legales aplicables no disponen del reconocimiento a favor de los compañeros y compañeras permanentes. Para la Corte, Carmen se encontraba en situación idéntica a la de la esposa, pues el señor era quien llevaba el sustento económico al hogar de ambas mujeres, en tanto que se demostró convivencia simultánea. El gobierno colombiano protestó hoy formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por lo que llamó insolencia de Nicaragua en sus pretensiones de que su plataforma continental sea extendida y se sobreponga sobre la de Colombia. I most emphatically protest the conduct of Nicaragua in the present proceedings. Así, con esta protesta ante la Corte Internacional de Justicia, del agente de Colombia, Eduardo Valencia Ospina, concluyó Colombia sus alegatos por el diferendo que tiene con Nicaragua, en el caso relacionado por los límites del archipiélago de San Andrés y Providencia, y ahora por la plataforma continental que busca Managua, el gobierno de Daniel Ortega, se sobreponga sobre las 200 millas náuticas de Colombia. El agente principal de Colombia, quien lleva 15 días en el cargo, posesionado y nombrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, dijo que lo de Nicaragua no se compadece con el derecho internacional. Nicaragua had even the insolence of alerting the court to its intention of overstepping the confines. The first question was not a delimitation question. It was a question whether, under customary international law, a state's entitlement to a continental shelf beyond 200 nautical miles, if it cannot, as Colombia demonstrated, there can be no question of delimitation. Al final del alegato de Colombia, luego de las exposiciones que primero hizo el gobierno de Nicaragua, luego lo hizo el gobierno de Bogotá y posteriormente las contraargumentaciones, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia dijo que los agentes deben estar disponibles por si la Corte requiere alguna exposición adicional. El fallo sobre este tema se estima que se dé en el 2023. En medio de un operativo en Tumaco, en el departamento de Nariño, resultaron abatidos 5 disidentes de las FARC y otros 10 fueron capturados. Las operaciones se desarrollaron aquí en Tumaco, en el departamento de Nariño, donde fueron neutralizados 5 disidentes. Además, 8 menores de edad fueron recuperados y otros 10 disidentes fueron capturados. Colocan puesto fluvial para lograr esa interdicción. O sea, esa era la inteligencia. A raíz de eso,
se reciben unos disparos hacia nuestros infantes, a nuestros soldados, y obviamente como producto de estos pues, está el resultado que estamos informando. La recuperación importante de 8 menores de edad. A pesar de la grave situación, los capturados salieron riéndose ante las cámaras y ante todo el país. Estas son las imágenes que conoció Noticentro 1 CMI de alias El Mocho y alias Marlon, cabecillas de la estructura disidente de las FARC, quienes estarían a cargo del asesinato de 6 militares el pasado martes en el departamento del Cauca. Los encargados o los que ordenaron el asesinato vil de nuestros jóvenes soldados fue la disidencia FARC con el comando coordinador al mando delictivo de alias Mocho y de alias Marlon. Y esos son los mismos que dan la orden de mover esta comisión desde el Cauca, especialmente desde el municipio de Argelia, el sector del Plateado, corregimiento del Plateado, pasan por el Pinche, a la Soledad, que esto ya es del Guapi, municipio de Guapi, ingresan a Nariño y el objetivo era coger el río Tapaje como un corredor de movilidad de ellos. Asesinan en Magangué a un líder social y activista del Pacto Histórico. Luis Manuel Peña, ex candidato al Consejo de Magangué Bolívar, fue baleado frente a su casa por 2 hombres que lo abordaron desde una motocicleta. Es el segundo dirigente cívico asesinado en menos de 24 horas en Bolívar. El enviado especial de la Unión Europea para la Paz en Colombia, Eamon Gilmore, le pidió hoy a las autoridades colombianas redoblar los esfuerzos para la protección de los defensores de los derechos humanos. Durante un evento para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos en la sede de la Cancillería en Bogotá, se reunieron representantes de la sociedad civil y funcionarios del gobierno. Allí el enviado europeo Eamon Gilmore se mostró preocupado por la cifra de 171 defensores de derechos humanos que han sido asesinados durante los últimos 11 meses en Colombia. More needs to be done to protect defenders and to support their work. No society or country can be truly peaceful or prosperous or civilized if it does not fully protect the rights of women and girls. El delegado europeo agregó que recibe con beneplácito el compromiso del gobierno del presidente Petro de proteger a los defensores de los derechos humanos y dijo que Europa apoyará ese propósito. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció su tercera sanción contra 12 exmilitares adscritos al batallón La Popa por falsos positivos. La JEP anunció su tercera resolución de conclusiones del año, esta vez por 135 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que cometieron 12 militares del batallón La Popa, ubicado en Valledupar. En una modalidad, los paramilitares asesinaron víctimas y las entregaban al ejército para ser presentadas como falsos positivos. Los coroneles en retiro Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, imputados por estos crímenes, no aceptaron los cargos e irán a un juicio adversarial en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Frente al coronel Mejía, estamos hablando que la imputación que le ha hecho la Sala de Reconocimiento cobija 76 asesinatos. Un juez declaró la preclusión del proceso contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, dado que se agotaron los términos en el caso por la falsa desmovilización de la estructura cacica la gaitana de las FARC. Tras 10 años, la Fiscalía no logró avanzar en el proceso que enreda al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y a 2 coroneles retirados por la falsa desmovilización de las FARC de la estructura cacica la gaitana. El caso prescribió por el delito de porte y tráfico de armas, sin embargo, sigue vigente por el cargo de peculado. El término prescriptivo máximo sería de 9 años y 9 meses, el cual ha sido ya superado. Los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2006 en Tolima llevaron a la Fiscalía a vincular al excomisionado Restrepo por la falsa desmovilización. Sin embargo, el exfuncionario del gobierno Uribe salió del país y no acudió al proceso. Hoy su caso fue cerrado por uno de los delitos y está a pocos meses de cerrarse por el otro cargo. La ministra de Salud, Carolina Corcho, reveló que una tercera parte del recaudo de la reforma tributaria, unos 6 billones de pesos, se destinará para financiar las necesidades del sector salud. En ningún momento en el proceso de transición de la reforma los ciudadanos se van a quedar desprotegidos del aseguramiento social. La jefe de la cartera de salud acompañó esta frase revelando que 1/3 de la reforma tributaria se dirigirá al sector. La reforma tributaria nos da un recaudo de 20 billones de pesos.
Les quiero informar que en esa adición presupuestal, la tercera parte de eso que da la reforma tributaria se va para salud. Y ahí se reconocen presupuestos máximos, aumento de UPC, pero además compensación del Ministerio de Hacienda por rebaja de tarifa de SOAT. El valor de la UPC también está definido y el decreto saldrá el próximo 31 de diciembre. Arroja el aumento del 16% por encima de lo que había proyectado el gobierno de Iván Duque, pero aparte de eso, para el régimen subsidiado superior al 12%. Aprovechó para alertar a la ciudadanía sobre el aumento de hospitalizaciones de personas mayores de 60 años por COVID-19. Alerta en Bogotá por muertes generadas por la ingesta de licores adulterados que contienen metanol. El metanol es un alcohol industrial que produce la muerte con una pequeña dosis. Su venta es libre en zonas como el centro de la capital. Tragos como este se consiguen desde 2.500 y hasta 11.000 pesos en el centro de Bogotá. Su bajo precio lo convierte en el licor predilecto de población vulnerable. Aunque parece inofensivo, no lo es. En menos de un mes, 19 personas han muerto en Bogotá y Soacha. Hemos identificado 3 marcas que comercialmente se conocen como Rey de Reyes, que se vende como un aguardiente o un aperitivo. El otro es de la fábrica, más bien de la marca Cabañita, y tiene un empaque verde con una botella transparente. Y hay un tercero que hemos identificado que tiene el nombre de Old John. Tras la alerta de la Secretaría de Salud, conseguirlo es cada vez más difícil. ¿Así no tiene Rey de Reyes? Sí. Todos lo suspendieron. Pero no imposible. Esa vuelta vale 11.000. Y esto es lo que me tiene jodido. Rey de Reyes, pues ese es bueno, por lo que se emborracha uno, por lo que es fuertecito. Los consumidores habituales prefieren tomar alcohol antiséptico rendido con agua que el Rey de Reyes por las muertes causadas. Es mejor porque es con agua, alcohol con agua. Pero bebida blanca es lo mejor. Mata a la gente porque me dijeron que el Rey de Reyes mata a la gente, pero nosotros tomamos ese alcohol. En Bogotá hay 28 personas intoxicadas. El alcohol metílico o metanol es altísimamente tóxico. Una dosis tan pequeña como de 15 centímetros cúbicos produce la muerte en un adulto en condiciones normales. El INVIMA generó una alerta sanitaria sobre los productos Rey de Reyes y Cabañita, bebidas alcohólicas que no cuentan con autorización sanitaria para su elaboración, envasado y comercialización. Un fuerte tirón de orejas hizo hoy a su propia administración el presidente Gustavo Petro desde Uribia, en La Guajira. Dijo que la muerte por desnutrición de 20 niños guayú en lo corrido de su mandato es un absoluto fracaso. El reconocimiento que hizo sobre lo que llamó fracaso de su gobierno para atender la problemática de hambre de los niños guayú lo hizo el presidente Gustavo Petro en Uribia, en el lanzamiento del plan de agua para las comunidades guayú, junto con la empresa Enel. Que 20 niños guayús han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso. Y hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. Si se están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira. El jefe de Estado dijo que el agua es la prioridad en La Guajira, mucho más que en la infraestructura. La desnutrición no es solo la falta de comida sólida, es como el común piensa, es antes que nada la falta del agua potable. El mandatario convocó a Bienestar Familiar a trabajar también en temas de agua con las comunidades guayú. Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos acordaron hoy convocar una cumbre latinoamericana para tratar el tema de la migración en la región. Así se acordó en el marco de una visita del secretario de Seguridad de la Casa Blanca, Alejandro Mayorkas, al presidente Gustavo Petro. A primera hora de la mañana fue recibido por el presidente Gustavo Petro el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en la Casa de Nariño. Posteriormente, hubo otra reunión con el canciller Álvaro Leiva en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí acordaron que habrá una cumbre latinoamericana en el primer trimestre de 2023 para tratar el tema de los migrantes de esta región que buscan llegar a los Estados Unidos. Obviamente, conferencia latinoamericana que entiende perfectamente que involucra intereses de los Estados Unidos, que es a donde en su conjunto se quiere llegar. Este es un desafío regional y requiere una solución regional. Y lo que acordamos hoy, como se refirió el ministro Leiva, es realmente
es reunirnos todos y asegurarnos de que todos participen en desarrollar y ejecutar una solución. Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro le ha pedido al de Joe Biden, a la Casa Blanca, que les dé un estatus temporal a los migrantes colombianos en los Estados Unidos. El director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Andrés Felipe García, anunció el cierre para los turistas de Caño Cristales. La Corporación Ambiental del Meta Cormacarena informa que a partir de este 7 de diciembre se cierra el ingreso de turistas a Caño Cristales en el municipio de la Macarena Meta para proteger su planta insignia Macarena Clavijera. A partir de la fecha hemos tomado la decisión de cerrar el ingreso de turistas a Caño Cristales. Esto luego de una visita por parte de los profesionales de la corporación, quienes identificaron la reducción del nivel del agua del caño y por supuesto esto genera una mayor exposición y vulnerabilidad de la planta Macarena Clavijera, que es la que le da el color a este caño. De igual forma indicó que se puede visitar otros lugares del Parque Sierra de la Macarena. Durante los 6 meses de este año que estuvo habilitada la entrada al río de 7 colores, ingresaron 10.400 personas, de las cuales 2.438 fueron extranjeros. Colombia tendrá que reemplazar los aviones Cafir de combate y desde la Red Nacional de Veedurías alertan por uno de los oferentes, una empresa sueca que ha sido señalada por presunta corrupción en 3 países. Uno de los puntos de esta alerta tiene que ver con la oferta que ha hecho la firma internacional sueca Saab, que de acuerdo con el veedor Henry Anaya ofrece aviones que no son comúnmente utilizados en el mundo, pero que además ha sido señalada por presunta corrupción en 3 países. El gran suministro entre 8 y 9 aviones, que son cazas Gripen, son de origen brasileños, pero suministrados por una empresa sueca. En este caso, la mayoría de los países que han tenido experiencia con este tipo de aviones han tenido problemas y problemas de pagos por debajo de la mesa. Estoy hablando de unas discusiones que hay en este momento abiertas en Brasil, en Sudáfrica y un país europeo. Desde el gobierno pasado en el COMPES quedaron asignados $1.200 millones para realizar esta compra. Para la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, el proceso de compra de estos aviones debe hacerse de forma transparente y de cara al país. La Procuraduría pidió un informe a la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios por las deficiencias en la atención en salud a mujeres y niños en las cárceles. El Ministerio Público advierte que en las cárceles conviven 30 mujeres con 24 menores de 3 años. En los penales se han reportado barreras para el goce del derecho a la salud y dificultades para la aprobación de órdenes médicas, entre otros. En Colombia hay más de 3 millones de perros y gatos deambulando por las calles, asegura la senadora Andrea Padilla, quien promueve para mañana una donatón en Bogotá para recoger alimentos, utensilios, medicamentos para atender animales que han sido rescatados en los últimos meses. En Colombia hay cerca de 3 millones de perros y gatos abandonados, según cifras que tiene la senadora animalista Andrea Padilla. El solo ejercicio que hizo el Departamento Nacional de Planeación para la construcción de la Política Nacional de Protección Animal arrojó que entre Bogotá, Cali y Medellín hay más de 3 millones de perros y gatos abandonados en las calles. Entonces, si incluimos a los otros municipios del país, pues la cifra sin duda supera estos 3 millones. La senadora está invitando a realizar mañana una donatón de camas, alimentos, colchones, cobijas, medicamentos y dinero en efectivo para apoyar a más de 190 hogares de paso en Bogotá y Cundinamarca. Esos recursos van, los que recibimos en especie se les entregan a hogares de paso y fundaciones que se han inscrito y hemos validado previamente en Bogotá y Cundinamarca. Y lo que se recibe en dinero se le entrega a fundaciones y hogares de paso en otras ciudades del país. La cita para la donatón es la esquina de la calle 85 con carrera 15, desde las 10 de la mañana de este sábado. La Fiscalía capturó a una banda de apartamenteros que tendría como cómplices a empleadas domésticas que suministraban escopolamina a los dueños de las viviendas. Ganándose la confianza de sus empleadores, un grupo de trabajadoras domésticas lograron concretar varios hurtos en residencias, drogando a sus víctimas con escopolamina. La supuesta empleada doméstica, ya ganándose la confianza de la familia, les echaba una sustancia para dormirlos, ustedes lo ven en los videos, y después su socio criminal era el encargado de entrar y efectivamente hurtar las cosas de valor de la casa.
Tras drogar a sus víctimas, un grupo de apartamenteros entraba a las residencias. Se detectaron casos en Bogotá y Medellín. Se deposita toda esa confianza, el ámbito más íntimo del hogar, donde efectivamente estas personas se aprovechaban, le echaban sustancias a la comida. La Fiscalía prepara más capturas de esta banda que opera en varias ciudades del país. Crece el descontento en Perú. La presidenta Dina Boluarte negocia la conformación de un nuevo gobierno. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio positivo para coronavirus y un voraz incendio en Rusia devasta un centro comercial. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que mañana formará un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, mientras el descontento crece en las calles donde seguidores del exmandatario exigen su liberación y la convocatoria a elecciones. La Fiscalía acusa a Castillo de rebelión y conspiración y un alto tribunal dictó 7 días de prisión preliminar en su contra. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio positivo para coronavirus y tuvo que postergar su reaparición pública tras ser inhabilitada y condenada a 6 años de prisión por la justicia de la nación austral. Una persona murió en un incendio que dejó daños materiales incalculables tras extenderse por más de 7.000 metros cuadrados y arrasar con uno de los mayores centros comerciales cercanos a Moscú, la capital de Rusia. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció un ambicioso plan de inversión para 2023. La Junta Directiva de Ecopetrol definió el plan de inversión del próximo año, el cual se estableció entre 25,3 billones de pesos y 29 billones de pesos, lo que representa un alza de 142% frente al periodo 2022. Es un esfuerzo grande que está haciendo el grupo, que tiene que ver con varias cosas. Uno, la soberanía energética. Que los colombianos sigamos teniendo nuestros combustibles, nuestro gas y que en línea con eso también vayamos acelerando la transición energética. Para la producción se espera más de 725.000 barriles por día. Hay unas apuestas muy concretas. También hay una inversión muy grande en términos de gas, de poder hacer el desarrollo de todos los descubrimientos de gas que hemos anunciado recientemente. Para interconexión eléctrica ISA se prevén inversiones por 6.3 billones de pesos para transmisión de energía en el país. Todo el sistema de transporte del Grupo Ecopetrol es carbono neutral y es el primer sistema de transporte a nivel mundial que tiene la carbono neutralidad. Entonces yo quiero aprovechar para darles un agradecimiento profundo y sobre todo un reconocimiento a todos los que hacen que esto haya sido posible. Ecopetrol mantiene una línea de inversión en varios eslabones de la cadena para la transición energética del país. Avanza la negociación del salario mínimo, mientras las centrales obreras llegaron con una propuesta unificada de reajuste del 20%, los gremios por primera vez no presentaron una cifra en la mesa. De ser acogida la propuesta del 20% presentada por el movimiento sindical, el salario para 2023 pasaría de 1 millón de pesos a 1.200.000. Para los sectores vulnerables, a noviembre la inflación va en cerca del 14%, más 1,24 de productividad, estamos hablando del 15%. Y el 5% adicional es para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año. Por primera vez los gremios no llevaron una cifra a la mesa. No creemos que hace sentido en este momento entrar en una negociación de una cifra baja, una cifra alta y tratar de encontrarnos en la mitad del camino. No, la responsabilidad que tenemos es la responsabilidad de poder tomar una decisión. De manera independiente, ACOPI planteó un aumento del 14%. La gran concentración de salario mínimo está sustentada en la micro, pequeña y mediana empresa. Desde ACOPI proponemos un incremento máximo de un 14% para ser responsables. Se debe llegar a una concertación antes del 15 de diciembre, debido a que después de ese día el gobierno podrá definir el aumento por decreto. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reconoce la afectación del invierno a la inflación en Colombia. La rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijó las metas de inflación del próximo año, las cuales se calculan en el 7%. El incremento en el costo de vida se da por altos costos en los precios de los alimentos que al cierre del año superan el 20%. Para el Ministerio de Hacienda, la inflación empezará a ceder por la reducción de las lluvias y las medidas que se vienen tomando por parte del Gobierno Nacional.
La política de reducción de aranceles a fertilizantes para el sector agropecuario, respaldo a las MIPYMES y financiación del crédito son parte de las medidas. El Banco de la República subirá sus tasas de interés por última vez en el mes de diciembre. Isagen confirmó la venta de Termocentro. La transacción se concretará con un inversionista independiente. Por ahora se definen detalles para realizar el empalme y dar garantías a los contratistas y trabajadores de la central que ya celebra 25 años de servicio. Con esta venta, Isagen busca sumarse a los procesos de transición energética. La textilera Coltejer dio a conocer que la empresa tiene abierta una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para despedir a los últimos empleados vinculados en la organización. Según información brindada por la empresa, actualmente hay 5 personas pendientes de este proceso, quienes aún se resisten a llegar a un acuerdo contractual para la liquidación de sus contratos. Coltejer también explicó que siguen ofreciendo sus bodegas en arriendo, así como la venta de sus terrenos ubicados en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,53% a 1.236 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 4,26% a 245 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 5,71% a 6 pesos con 60 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,01% a 2.195 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.815 pesos con 99 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.710 pesos y la venden en 4.760 pesos. Un euro cuesta 5.064 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.57. El azúcar se transó en 19,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.59. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.82. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.195 pesos.